Para comenzar, una pregunta más general para ambos. ¿Cuáles son sus líneas de especialidad y qué los llevó a interesarse particularmente en esas líneas de especialidad? Eh, a ver, yo empecé a trabajar el 2015 con la profesora Irene Renaud Ujú. en investigaciones sobre la semántica léxica. Entonces, desde muy temprano en mi estadía académica en la universidad, ya en mi segundo año de universidad, empecé a trabajar con los significados de las palabras. Siempre desde un enfoque muy práctico, enfocado en el análisis de contextos reales de uso. No lo que nosotros podemos pensar o imaginar de cómo se usa una palabra, sino cómo lo usan los hablantes en los textos reales. Después de eso, eh, y a raíz de eso, me fui adentrando cada vez más en el mundo de los significados de las palabras. Eso me llevó también a trabajar en investigaciones de metáforas conceptuales, que son básicamente nuestras maneras de pensar, y que son culturales, algunas otras son universales, pero ciertamente son muy interesantes para saber cómo una cultura se puede ver un concepto como el tiempo, por ejemplo, o el espacio, o lo bueno o lo malo. En esa misma línea también después empecé a trabajar en proyectos de polisemia regular, y ya hacia el final empecé a trabajar también con la neología, pero en concreto nuevamente aquí con el tema de los significados, con los significados nuevos de las palabras ya existentes, que es lo que se conoce como neología semántica. Ujú. En un como caso muy similar a Benjamín, comencé a trabajar con la misma docente, Irene Renau, y esto fue el 2017, también en mi segundo año de UF. Y claro, con ella comencé con el proyecto Verbario y mi primera como acercamiento a la investigación fue el proyecto Neovalpo, Antena Neológica, el Nodo de Valparaíso, que eso se fundó el año 2017 y mientras también como descubría lo que estaba estudiando, que era castellano, probé muchas cosas como de investigación. Trabajé en análisis del discurso, trabajé en fondos ligados como a la migración y como la pedagogía, pero lo que me terminó como llamando mucho la atención fue la neología. Entonces, a pesar de que la participación en otros proyectos fue como muy intermitente, terminaba por unos meses y después íbamos a otro, siempre mi foco fue como mucho más como a la neología. En ese caso pasé por Irene, después por la profesora Sabela, y hasta el día de hoy, como que es un tema que me llamó mucho la atención desde el comienzo y como que nunca dejé de lado. Bueno, tú acabas de responder la siguiente pregunta, así que ahora va dirigida a Benjamín. ¿Y a ti, qué te motivó a trabajar con neología? Eh, bueno, varias cosas. Algunas más de acontecimiento mundial como la pandemia, por ejemplo, y otras ya más asociadas a lo que venía diciendo anteriormente de mi línea de investigación que se fue forjando desde mi segundo año de la universidad, aunque sería en realidad una mentira decir eso, porque se fue forjando desde el primer año de universidad, gracias a un ramo que tuve de lenguaje, cognición y sociedad, que dictó la profesora Sabela. Ella me motivó a investigar en el área del significado también, de la semántica. Entonces, mi acercamiento a la neología es sobre todo enfocado en los neologismos semánticos. La neología formal me interesa, pero en un segundo orden. A mí lo que me gusta y me apasiona es que hasta el día de hoy, con todas las tecnologías que tenemos, todavía nos cuesta muchísimo automatizar análisis de significado de las palabras. Parece que el ser humano todavía sigue siendo el mejor medio para discernir entre los significados de una palabra en un contexto en específico. Y esa fue mi principal motivación y ahora me encuentro en esta línea con un énfasis también de muchas preguntas, porque mientras es como cuando uno dice que uno a medida que más va conociendo de un tema, menos sabe. Y entonces ahora que más he entrado en la analogía semántica, me pasa que empiezo a buscar más cosas y son más los desafíos que tenemos por delante, sobre todo metodológicos. Tu tesis de magíster, creo, no estoy segura, es de neología experimental, ¿sí? ¿Podrías explicarnos en qué consiste la neología experimental y cómo se aplica en tu investigación?
Claro, en un comienzo como que esta tesis nace de la base en que antes por el observatorio habíamos hecho muchos estudios de corte descriptivo. Ujú. Por ejemplo, estudiamos yo en mi tesis de licenciatura todo lo que era neología, pero formado a los significados de acción y efecto. Entonces tomamos como una recopilación de corpus, lo analizamos y luego veíamos significado. Luego de esto, por ejemplo, hubo como un transcurso que seguíamos como haciendo estudios descriptivos. Por ejemplo, con Belén Villena, que vino hoy a las ponencias, con ella hicimos también un estudio descriptivo de neología mapudungún y cómo se manifestaba en la prensa. Entonces con Sabela, con Irene, con Belén, llevamos como una instancia de que llevamos mucho estudio como de corte descriptivo y en un momento llegó el magíster y era como, ya, teníamos que llegar con un proyecto de tesis y me puse a pensar como qué me interesaba de la analogía, porque mientras más, como muy ligado a lo que mencionaba Benjamín, mientras más estudiaba analogía y mientras más trabajaba con gente, más me daba cuenta que había muchos como aristas de la analogía que me faltaba como experimentar. Entonces, mi primera idea era hacer un estudio de corte empírico y experimental. Un estudio en que yo pudiera medir variables mediante un constructo teórico fuerte, mientras con un marco metodológico, y poder hacer quizás en este caso un experimento. Entonces, esto lo que a mí me motivó fue como ya, de todas las aristas que yo conozco de neología, ¿cuál es la que más me llama la atención? Y ahí dije como, claro, siempre me ha llamado la atención de que cuando hablamos de neología hay un hablante que detecta unidades como neológicas y hay una unidad que es evaluada como nueva o no nueva. Y dije como ya, me encantaría centrarme en el hablante. Entonces, ese foco fue la idea con la que llegué a mi primera reunión de tesis, como me gustaría hacer una tesis, en este caso, de medir sentimientos neológicos, la perspectiva propia que tiene un hablante sobre qué considera o no considera neológico en una lengua. Y ahí vino, claro, como esta primera propuesta que trabajamos con Sabela, y luego de esto tuvimos que hacer un estudio experimental. Mi tesis principalmente trata de tiempo de respuesta y entrevistas semiestructuradas. Hago un estudio con una doble ruta porque la teoría nos menciona que la novedad a todos y todas tiene un alto costo de procesamiento. Entonces, genial, ese costo de procesamiento, que algo nos cuesta más al ser novedoso, se aplica a las palabras. Las palabras nuevas nos van a costar un poco más procesarlas. Y ese procesamiento es posible medirlo mediante tiempo de respuesta. Si una persona tarda más en identificar una palabra como nueva, quiere decir que le cuesta mayor, en este caso, su carga cognitiva o actividad. Ahí vinieron muchos problemas con la tesis, como cómo medimos esto, hay muchos tipos de neologismo, pero claro, había una parte cuantitativa que eran los tiempos de respuesta que me iba a dar una aproximación a mi respuesta. Luego venía una segunda parte de corte cualitativo, que claro, la parte numérica o la parte cuantitativa me iba a dar una aproximación que no me iba a explicar el por qué, me iba a dar un dato. Entonces yo podía saber que ciertas condiciones, por ejemplo, un neologismo formado por tal condición, quizás le costaba más al hablante, pero no iba a saber por qué. Y ahí vino la segunda fase de mi estudio, que es un estudio, en este caso, la segunda fase cualitativa, con entrevistas semiestructuradas a hablantes que participaron en mi experimento. Entonces estos hablantes, mediante una entrevista, vamos sabiendo como qué elementos internos o del sistema hacen que consideren que una unidad sea neológica o no, y por qué. Entonces, mediante estos dos datos, ya sea la parte de tiempo de respuesta, la tasa de acierto y desacierto, porque una persona se puede equivocar o acertar mediante ciertos criterios al detectar una unidad como neológica, podía intentar dar una respuesta a la teoría, dado que la teoría en neología, sobre todo en estudios de corte experimental, es muy poca. Yo investigué en mi tesis y teníamos cerca de 5 o 6 estudios de corte experimental en sentimiento neológico, y ninguno tenía doble ruta. Entonces sentía que desde mi posición y con las ganas que tenía en ese momento, quería como contribuir con un grano de arena en una conversación como de corte espíritu empírico y experimental. Cuando hacías el trabajo directo con los sujetos de estudio, ¿eran en una conversación o les presentabas como neologismos? ¿Cómo les presentabas el contexto, digamos? Como para que ellos pudieran identificarlo y eso. Lo que primero hacía, les comentaba en una sala de clase grande, con computadoras, le mencionaba que iba a hacer un pequeño experimento. Evitaba utilizar la palabra neologismo a toda costa. Yo le iba a hablar de palabras, palabras que iban a juzgar como novedosas o como no novedosas. Entonces, principalmente el experimento fue mediante un software que medía conductas en una computadora, como si, por ejemplo, usted aprieta espacio en una computadora, medía el tiempo que usted demoraba en apretar espacio. Entonces yo a ellos le hacía una secuencia de 90 estímulos, 45 unidades que eran neológicas y 45 unidades no neológicas, porque quería comparar si efectivamente los neologismos le costaban más tiempo que los no neologismos. Y luego los neologismos también yo mezclaba tres condiciones. Tenía 45 neologismos que lo dividía en tres. 15 préstamos del inglés, 15 unidades formadas por prefijos como cotidianos del español
y 15 unidades formadas por prefijos, pero principalmente con una índole del griego o del latín, penta, hexa. Entonces así yo iba a poder tener 3 medidas. Iba a medir lo neológico con lo no neológico, iba a medir estas unidades que eran del español o del latín, que eran estos sufijos, con los préstamos del inglés, y ahí podía comparar, por ejemplo, si las unidades eran de afuera, costaban más que las unidades que son como propias en este idioma, y también podía comparar el carácter regular o irregular del idioma, porque en ese caso, por ejemplo, como había neologismos formados del latín y del griego y neologismos formados por prefijación, yo al compararlos podía ver si la regularidad influía o no en el sentimiento neológico del hablante. A los hablantes principalmente hicimos como un loop de prueba, y al mezclar 45 unidades que eran en este caso no neológicas, sustantivos cotidianos al español, no se daban cuenta, por lo que ellos me comentaban después, de qué se estaban midiendo efectivamente. Sabían que habían préstamos, pero a mí me aparecían palabras como gato, entonces como que no había claridad muy bien por parte de ellos de que estaban siendo medidos en ciertos como elementos. El ejercicio salió bien, principalmente medirlo en computadora funcionó de manera correcta, aparte un ejercicio como son 90 veces que la persona está sometida al juicio de si la unidad es nueva o no, luego de un par de veces la persona se sabe la pregunta de memoria. Entonces viene el tecleo. La persona tecla, 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 y los tiempos de respuesta que yo esperaba segundos, en realidad eran milisegundos. Una persona en decidir si una unidad era nueva o no, a veces era menos de un segundo. Entonces un experimento de 90 estímulos sujetos a estas condiciones, en realidad fue un experimento de 4 minutos, que fue genial para ellos porque no los agotaba, y también genial para mí porque también en este caso no agotaba a mis participantes con el estudio. Benjamín, en relación a tu trabajo en el grupo de investigación TECLI, que se dedica a la lingüística computacional y al procesamiento del lenguaje natural, ¿cuáles avances consideras más emocionantes o prometedores? Bueno, es una buena pregunta y creo que un poco recobra el espíritu mismo de todo el proyecto del grupo de investigadores Teclin. Porque si bien yo soy un integrante, hay que decir que los fundadores de este grupo son Irene Renaud Araque, que es una académica eh, que trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso, y Rogelio Nazar, que también es un académico que trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso. El enfoque de este grupo es trabajar con la lingüística aplicada. Entonces a nosotros nos interesa muchísimo que la lingüística no solo sea vista desde un punto de vista teórico, sino que esto teórico sea aterrizado a aplicaciones que puedan servir de utilidad para distintas profesiones, disciplinas y campos de la vida real, ¿vale? Por ejemplo, como mostrábamos Stilector, que sirve muchísimo tanto para los profesores como para los estudiantes en el ámbito educacional. Y así hay muchas, muchas, muchas. También para estudios lexicográficos. Ahí tenemos el proyecto Verbario. En ese trabajé también, que es un proyecto de verbos analizados a través de contextos reales de uso. Entonces nuestro énfasis final con este grupo, y creemos que las contribuciones más importantes y más emocionantes, como tú comentabas, yo creo que principalmente son todas aquellas que hacen que lo que era más difícil de hacer ahora sea más fácil, y son varias. Yo mencionaría Stilector sobre todo, y también mencionaría el proyecto Verbario. Me gustaría mucho también mencionar proyectos como por ejemplo eh, el de polisemia regular, que está asociado a la investigadora Irene Renaud, que es un desafío súper complejo en términos de automatizarlo, y es algo que pudimos avanzar muchísimo porque antes, para hacer esta desambiguación entre, por ejemplo, qué significa un pollo, si significa comida o animal, eh, requería de un análisis más profundo. Ahora nosotros tenemos alguna oportunidad de automatizar esto a través de una gran suma de datos de análisis de corpus. Así que en ese sentido creo que eso es lo fundamental. También, bueno, sin ir más lejos, en mi investigación de magíster, en el marco del magíster, sobre los neologismos semánticos de la pandemia, también tuvo una gran implicación a nivel cultural y también a nivel social, porque una investigación de ese tipo no solo está describiendo los neologismos que surgieron en la pandemia, sino que también está buscando una explicación
de por qué surgen tantos nuevos significados cuando hay un acontecimiento así. Y claro, sin dejar de lado también las muchas palabras nuevas que surgieron en este contexto, como covidiota o omicrovid, que era la mezcla de omicron y covid. Entonces, sí, sin duda son aplicaciones que sirven para no solo los estudios lingüísticos, sino también para otras disciplinas. Bueno, volviendo a tu investigación, ¿has identificado patrones o tendencias en la relación entre los procedimientos de formación y el sentimiento de neología? Sí. eh, algo que me llama mucho la atención es que, claro, nosotros nuestro muestra que le presentamos al hablante era porque teníamos una muestra de neologismo, entonces yo como investigador le presentaba al hablante neologismos, que eran neologismos bajo ciertos criterios, principalmente lexicográficos. Entonces mi muestra de préstamo del inglés, que estaban como con ciertos como criterios de frecuencia, uso, campos temáticos, como lo más controlado posible, al momento que hice el experimento se me cayó. Porque me di cuenta de que por mucho que había controlado, como por ejemplo sustantivos concretos, porque las fracciones son más difíciles imaginarlas, ya, frecuencia de uso, últimos 10 años, ya, que tenga más de 50 ocurrencias en un corpus representativo de español. Todo eso que yo puedo controlar en el sistema se me escapan los hablantes. Entonces yo veía, a fin de cuentas, que todos los hablantes de traducción e interpretación, los neologismos del inglés lo detectaban como no neológicos. Y luego tenía casos como ya muy curiosos que el 100% de los hablantes, que eran 49, me detectaban préstamos del inglés neológicos como no neológicos, como dog lover o streaming. Entonces dije como ya, aquí hay un patrón de que efectivamente los préstamos del inglés o lo que es foráneo a nuestra lengua, en realidad al hablante no le cuesta más porque siglo XXI está más cercano, gente joven de 18 a 25 años, efectivamente estas unidades neológicas no las consideran como neológicas. Y está bien, no es que ellos se hayan equivocado, es que dado las circunstancias y el contexto de ellos, las características personales, esas unidades no son consideradas neológicas. Al contrario, habían sustantivos que para mí eran no neológicos, que los seleccioné en una muestra aleatoria, y la gente me decía que eran neológicas, como bodeguero. Yo les ponía bodeguero a los hablantes, que eran unidades sin contexto, les ponía solamente la palabra. Y bodeguero, un 60% de la muestra me lo marcó como neológico, como esta unidad es nueva. Me pasó con vacancia también. Entonces me di cuenta que efectivamente como que la mezcla entre lo que yo considero neológico y no neológico bajo ciertos criterios no se aplica de igual manera a los hablantes. El hablante puede determinar que un sustantivo neológico efectivamente lo considera como no neológico y viceversa. Y también en cuanto como a lo otro que era como los préstamos, perdón, la prefijación y la composición culta, como estos formantes del latino o del griego, no había mucha diferencia en la muestra. Entonces como que, claro, más que todo como que el patrón que vi tiene que ver con el conocimiento que tiene el hablante de su propia lengua. Si el hablante puede ver una palabra que quizás la podamos tener 40 años, 50 años del idioma, pero si no conoce el significado o no la ha visto con anterior, la va a categorizar como neológica. A pesar de que conozca los formantes, a pesar de que conozca la historia, si no maneja el significado o no maneja, por ejemplo, una forma gráfica, la va a considerar neológica, independiente del idioma que venga. Benjamín, en relación a tus trabajos con la neología semántica, ¿nos podrías explicar cómo se investiga y se documenta la neología semántica en un idioma particular, en este caso el español? Vale, es una pregunta bien interesante eh, y es una pregunta que nos abre la siguiente inquietud, ¿no? Que es, ¿desde dónde vamos a considerar nuevo un significado de una palabra ya existente? Si lo vamos a considerar porque en el diccionario no está registrada esa acepción, si vamos a considerar, por ejemplo, que va a ser un significado nuevo porque un hablante lo considera nuevo, o si lo vamos a considerar porque surgió hace poco y es novedoso. Entonces, en ese sentido, es una gran inquietud y un gran desafío que hemos intentado resolver, ojalá, dejando un poquito de lado la competencia lingüística.
Y bueno, lo veíamos justamente en el taller que realizamos hace poquito en la universidad. Eh, Hay significados de verbos y de sustantivos que usamos todos los días y hay otros que ni siquiera nos acordábamos que servían así. Como este caso de acarrear de un líquido, por ejemplo, el agua acarrea lodo. Yo no me acordaba que un agua podía acarrear algo. Entonces, de repente confiamos mucho en nuestra competencia lingüística y hay veces que no es suficiente. Y es lo más normal porque nosotros somos hablantes nativos, sin embargo, no por eso vamos a conocer todo. Entonces, para solucionar en parte este gran problema, recurrimos ojalá a datos, a estadística y a métodos que permitan el que para mí es el principal desafío de la neología semántica actualmente, y es pasar de un listado de palabras cualquiera a un listado de candidatos a neologismo semántico. Como decía también en mi presentación, ya varias veces se ha analizado neologismos semánticos desde distintas líneas teóricas, pero lo que me interesa es que lleguemos primero a elevar los candidatos. Y eso, si lo podemos automatizar, va a ser un avance gigante para los estudios de neología. Gigante. Entonces creo que primero tendríamos que organizarlo desde ese punto de vista, uniendo esfuerzos para poder automatizar eso, y después ya viene la parte que no deja de ser importante, que es la descripción de este fenómeno. ¿Cómo se tendría que hacer esto? Esto se tendría que hacer con una base teórica sólida. No se puede hacer un análisis semántico superficial, porque los neologismos semánticos responden, son parte de los procesos de cambio semántico. El cambio semántico se puede dividir en grandes rasgos en un significado nuevo que adquiere una palabra, o también puede ocurrir que una palabra ya conocida pierda un significado, lo que se conoce como obsolescencia semántica. Y es lo que le pasa, por ejemplo, a caballero, ¿no? Que caballero ya no es el que anda a caballo, ahora es un señor. Entonces, en ese sentido, dentro de todo lo que es el cambio semántico, nosotros tenemos que abocarnos, ojalá, en describir desde una línea sólida teórica que entienda de una perspectiva el significado. Ahora, hay varias. A la que yo pertenezco, entendemos que el significado siempre es contextual. Pero ¿qué tipo de contexto? Porque hay distintos, hay contextos sociales, hay contextos culturales. Nosotros primero nos abocamos al contexto sintagmático. La palabra solo adquiere un significado de acuerdo a la relación que tiene con otras palabras en esa misma oración. La relación con el sujeto de esa oración, con el objeto de esa oración o con el verbo. Todo eso. Entonces es ahí donde la palabra materializa su significado. Porque, por ejemplo, si yo te digo ahora en limpio qué es un banco, algunos pensarán en la institución financiera, ¿no? Banco Falabella, lo que sea, vale. Pero, ¿qué pasa con el banco de la plaza, en donde nos sentamos, ¿no? ¿O qué pasa si quiero ir al banco a un banco? Es decir, al banco del banco. Entonces aquí ya tenemos los primeros acercamientos de que necesitamos del contexto, necesitamos estudiarlo desde una perspectiva, a mi juicio, diacrónica, porque es la que ha dado más resultados en las investigaciones de cambio semántico, pero no por sí sola. Hay que ampliar la perspectiva porque con lo que hemos hecho hasta el momento, creo que hay que ser súper honestos y decir que hasta el momento no hemos podido solucionar muchos de los problemas de la analogía semántica. Entonces tenemos que hacer cosas nuevas, tenemos que explorar nuevos rubros y trabajar desde una perspectiva multifactorial. En base a esto mismo, ¿crees que en algún momento puede existir una relación entre la neología semántica y la inteligencia artificial? Sería mi sueño. O sea, honestamente, bueno, no sé si mi sueño, pero podría contribuir a mi sueño. Y mi sueño es que en algún momento podamos automatizar algunos procesos semánticos. Se han hecho algunas relaciones, como por ejemplo en proyectos como WordNet o otros proyectos de este tipo, en donde hay relaciones semánticas automatizadas, pero es poco lo que se ha hecho. Y si la inteligencia artificial, con todo este desarrollo que ha tenido esta nueva ola que ha recibido en este último tiempo, nos permite detectar de una manera más práctica los nuevos significados, es muy útil para todos y todas. Porque si lo pensamos bien,
¿para quién es útil? No es solo para el neólogo o neóloga que está analizando y que quizás quiere tener más tiempo para compartir en familia o salir con sus amigos, sino que también es más útil para que los diccionarios también estén más actualizados y sean un reflejo más exacto de ese momento específico de la lengua. Entonces, en ese sentido, sería más interesante. Y claro, yo espero mucho en realidad de esta relación y ojalá que nos venga a salvar algunos de los problemitas que tenemos. Maximiliano, mencionaste una investigación realizada por Neovalpo sobre la contribución del mapudungún en la neología chilena, o sea, del español de Chile. La pregunta es si se ha identificado o ha sentido que hay alguna resistencia o debate en la aceptación de neologismos con influencia mapuche en la sociedad chilena. Uf. Claro, es que por una parte era complejo, porque partiendo de la base de que el mapudungún es una lengua oral. Entonces, los primeros intentos de alfabeto o de traducciones como, en este caso, volcarlo a una escritura, hay muchos intentos. Por parte de, en un principio, por ejemplo, eran los misioneros, luego tenemos, en este caso, una parte como más lingüística, por parte de investigador e investigadora, luego tenemos como propio acercamiento desde el mapudungún hacia la lengua, en este caso como escrita, pero tengo como mucho debate en torno a eso, porque por una parte considerar como que el mapudungún como contribuye al neologismo es como pensar de que en realidad no son palabras nuevas, porque siempre han estado en el idioma y pertenecen a nuestra cultura, y ahí viene el tema también como lo que hemos conversado durante el día con el tema de los criterios. Durante mucho tiempo el DLE no incluyó, por ejemplo, la palabra mapudungún, y entonces hasta el año 2020, cuando uno vaciaba un periódico, era considerado como neológico bajo los criterios de ciertas como condiciones. Entonces, pero yendo como a la praxis a los hablantes, no es neológico, porque lleva años y años, y aunque no se haya incluido en el diccionario, como... entonces no sé si contribuye a la neología como tal. En este caso, nuestro estudio principalmente lo que trataba de hacer era de que hay distintos grafemarios en el mapudungún. Por ejemplo, manejan 6 vocales, por lo que tengo entendido. Belén es experta en este tema. Y sí, hay como 3 grandes propuestas de diccionarios. Hay el Asumchefe, el Raguileo y el Unificado. Entonces, principalmente lo que nosotros queríamos ver era cómo variaba esto, porque cuando se da, por ejemplo, una entrevista o una persona comenta en la prensa, en este caso se reduce. Y queríamos ver cuál de los 3 grafemarios utilizaban. Entonces nosotros al fin y al cabo nos damos cuenta de que, por ejemplo, la Tercera o el Mercurio, la última noticia, utilizaba este grafemario. Luego nos damos cuenta que utilizaban este otro. Luego cuando se daba una voz directa, por ejemplo, hay un diario, si no me equivoco, hasta el día de hoy existe el Asquintúe, que es un diario, en este caso, del pueblo mapuche para mapuches. Ellos utilizaban, cuando daban su voz, utilizaban otro grafemario. Entonces nos damos cuenta que la misma unidad léxica, por ejemplo, Winca, nos damos cuenta que escogían grafemarios distintos dependiendo, por ejemplo, la institución de que estaba hablando, quién era la voz, por ejemplo, si estaba hablando un lonco, una toki. Entonces ahí como que iba variando. Pero claro, tengo una disputa como personal grande sobre por qué darle la etiqueta neológico o no neológico, como a lenguas, por ejemplo, en este caso originarias, que siento que quizás no son nuevas, llevan años y tampoco sé si es relevante darle la etiqueta como de neológico. Entonces como que por ahí tengo una disputa que resolver. Para ir cerrando, ¿nos podrían comentar sobre los proyectos en los que están trabajando actualmente? Bueno, actualmente yo me dedico principalmente a dos cosas. Bueno, en realidad, de las que puedo contar acá, porque tengo como 7, 8 ocupaciones. Pero bueno, eh, me dedico a la docencia universitaria y también me dedico a la investigación. Dentro de la investigación estoy preparando la publicación de, de la tesis de magíster que mencioné y que parte fue de la presentación en la universidad.
hace poco publicaron también un capítulo de libro en el que fui el principal autor, que era mi tesis de pregrado, que tiene que ver con la correlación entre lo bueno y la orientación vertical arriba y lo malo y la orientación vertical abajo, en el marco de la metáfora conceptual, pero desde el análisis de corpus. Ese capítulo lo publicaron hace menos de un mes y fue publicado por la imprenta de la Universidad de Groningen. Actualmente me dedico a investigar en conjunto con la profesora encargada del proyecto Fondesit, Irene Renaud, que es un proyecto sobre metáforas conceptuales también, pero utilizando los principios de la técnica Corpus Pater Analysis del lexicógrafo inglés Patrick Hanks. Entonces es un estudio bien interesante porque estamos fijándonos en las manifestaciones lingüísticas de las metáforas conceptuales que están en un nivel cognitivo, es como nosotros pensamos, pero como pensamos de esa forma, lo aterrizamos en la manera en que nos comunicamos. Entonces, en ese proyecto me encuentro trabajando, es un proyecto que empezó recién este año, así que está en desarrollo. Al igual que Benjamín, me desempeño en la docencia universitaria y también soy profesor de lenguaje. Entonces también me desempeño en un establecimiento en educación media. Y en cuanto a la investigación, pertenezco al grupo de investigación Neovalpo. En ese sentido, estamos como cumpliendo los trabajos anuales y también estoy en este trabajo de publicación de mi tesis de magíster. Y principalmente eso me dedico. Estoy en trabajo de publicación de la tesis, Neovalpo, el que es el nodo de tecnología Valparaíso, y la docencia. Y la última pregunta. ¿En algún momento pensaron en dedicarse a otra cosa? Ya. Bueno, yo creo que he pensado como mucho en eso, pero desde que soy chico, porque soy muy inquieto intelectualmente hablando. Desde que era chico que me gustaban muchas cosas y de todos los tipos, así desde el significado de las palabras hasta el fútbol, ¿vale? Entonces, de todos los ámbitos. Alguna vez pensé, bueno, de hecho, yo entré a estudiar la carrera que estudié, que es Lengua y Literatura Hispánica. Entré a estudiar por la literatura, porque desde mi adolescencia que fui poeta, o soy poeta, no sé, esa relación está ahí. Eh, Así que sí, pensé mucho en eso, me gusta mucho la poesía. Y ahora último también eso lo he llevado a otro registro que es el audiovisual. Y a mí me gusta mucho el cine también. Y estoy estudiando como medio en hobby, medio en serio. Estoy estudiando cine igual. Me encanta el cine y me encanta el buen medio de comunicación y medio masivo de comunicación que puede llegar a ser. Ujú. Sí, difícil. Sí, mi principal disputa, y en este caso como controversia que tengo, es que, claro, la investigación me gusta mucho, me agrada, es genial como compartir en esta instancia, pero tengo un gran problema, y es que me gusta mucho la pedagogía. Entonces, disfruto mucho hacer clases. Entonces, trabajar en colegio, y me doy cuenta que esto de trabajar, por ejemplo, con estudiantes y hacer actividades y tener como este rol de profesor, a pesar de que es desgastante y todo, me gusta mucho. Entonces mi principal disputa ahí es como que gran parte del tiempo, lo que requiere el ejercicio docente hoy en día, y sobre todo en Chile, es como un gran desgaste. Entonces gran parte de mi energía está ahí, como en hacer clases. Y si tuviera que dedicarme a otra cosa que no sea ni la pedagogía ni la investigación, es algo como muy tranquilo, ¿sí? Tendría una librería, una cafetería. Como que por ahí siento que iría como algo que me gustaría hacer.